Buenas a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ustedes confírmenme si me pueden escuchar y si me pueden ver bien. Ok, perfecto. Bueno, nosotros veníamos hablando del condicionamiento y uno de los principios, estábamos hablando de Paulot, que aportaba, digamos, todos esos experimentos con perros, ese condicionamiento clásico cuando nosotros notábamos que se presenta a través de la salivación. Acá hay una parte importante y es que él tenía en cuenta, digamos, que los perros, pues cuando veían aparecer la comida, pues independientemente si le daban la comida o no, producían un sonido también con la campana y en esos instantes alimentaban al perro y medían los procesos de salivación que tenía el perro, ¿no? La comida era el estímulo incondicionado, la campana era el estímulo neutro y pues hay varios ensayos en los que nosotros notábamos, por ejemplo, cuando se presentaba ese estímulo condicionado, porque ese es el capaz de provocar una respuesta en un organismo por haber estado asociado a él. Luego nosotros notábamos en la reflexología, que es esa escuela rusa, la reflexología era la que nos hablaba precisamente de los elementos que se debían de pretender, por ejemplo, en considerar, por ejemplo, la mente, cuando nosotros notábamos que se presentaba un estudio de la psicología objetiva, ¿no? Paulot, por ejemplo, es el que estudiaba las secreciones gástricas y observaba la aparición de anticipación a los reflejos condicionados, y de ahí venía ese condicionamiento clásico. En cuanto a los principios, pues uno de ellos era el reflejo, que es una relación simple y regular que se daba entre el ambiente y la respuesta del organismo, que debía tenerse en cuenta que cada vez que aparecía un estímulo, pues va a venir una consecuencia desde la reacción, que un estímulo debía ser lo suficientemente fuerte para provocar una respuesta. Entonces ahí es donde hablaba del estímulo incondicionado, que es el que notábamos cuando se presenta una respuesta ya sea natural o automática, y se presentaba ahí una respuesta incondicionada, que es esa respuesta que no es aprendida de orden natural y automática que se generaba por un estímulo incondicionado. En el estímulo neutro, pues cualquier factor que era externo del ambiente y que no evocaba una respuesta, de ahí se presentaba el estímulo condicionado, que es ese estímulo que notábamos que antes era neutral y que evocaba una respuesta condicionada, ¿no? Y que a partir de ahí pues se presentaba una respuesta condicionada, una respuesta aprendida similar a la respuesta incondicionada. Entonces aquí pues les puse el ejemplo. Y pues acá tengamos en cuenta que es una de las vías en las que nosotros los seres humanos aprendemos, ¿no? Y que como científico pues tenía un carácter desde la verdad, desde sus constructos teóricos, y que estos podían ser generalizables, además tener en cuenta que estos pues podían incluir también al hombre, y que si una persona se puede condicionar, pues también puede ser descondicionada, ¿no? Luego llegó Skinner con el condicionamiento clásico y operante, y Skinner creía que era posible explicar la conducta de las personas como esas respuestas fisiológicas que eran condicionadas por el entorno. Y él le entrega, digamos, este estudio de las posibilidades y se ofrecía el control científico de la conducta mediante técnicas de refuerzo. Él hablaba de las conductas instintivas, que eran aquellas que ocurrían de forma automática y reflexiva. Y operante, pues todos esos comportamientos activos que operaban en el ambiente para generar unas consecuencias. ¿Por qué hablaba del condicionamiento clásico? Porque más que todo hablaba de ese aprendizaje que implica esas respuestas automáticas o reflejas, siendo esta una conexión entre el estímulo nuevo y un reflejo ya existente, teniendo en cuenta el tipo de aprendizaje en el cual notábamos que un estímulo podía ser originalmente neutro, pero no provocaba respuesta y llegaba a poder provocarla frente a la conexión asociativa de ese estímulo con el que normalmente provocaba esa respuesta. En el condicionamiento operante él hablaba que ese era el tipo de aprendizaje en el cual los comportamientos se ven alterados por una consecuencia que le sigue. Las acciones que eran seguidas de un refuerzo pues tendían a repetirse y de la forma inversa pues eran aquellas acciones indeseadas que debilitarían y sería menos probable que vuelvan a ocurrir en el futuro al ser ignoradas, ¿no?
teniendo en cuenta que aquella introducción desde la historia del condicionamiento operante clásico, los futuros, los artículos y muchas veces pues vamos a desglosar lo que hablaba, digamos, sobre la ley del efecto Thorndike, que decía que si una conducta era seguida por una consecuencia positiva, pues el estado era satisfactorio de las cosas y que las conductas pues tendían a repetirse, ¿no? Que si hay una respuesta de una conducta en la cual era seguida de una consecuencia negativa, pues que el estado no era satisfactorio, pues la conducta pues llegaba a disminuir. Y pues de ahí se generaban todo ese grupo amplio de respuestas en las cuales notaba que éstas se reforzaban y cómo iban aumentando la repetición, ¿no? En cuanto a los principios, pues uno de ellos era el aprendizaje que se basaba en las consecuencias desde las respuestas, cuando se denominaba operante, instrumental, ensayo y error, que el organismo estaba en ese proceso de operar sobre el ambiente y cómo irrumpía de manera constante y no pasivo como ese condicionamiento clásico, que casi todos los sucesos podían servir como reforzadores incluso de esas gratificaciones sociales cognitivas y que en el tiempo y en la experiencia pues muchas conductas podían volverse habituales. Entonces la teoría pues decía que aparecía cuando había un refuerzo positivo y cuando había un refuerzo negativo pues desaparecía, ¿no? Lo mismo que la conducta, el castigo, cuando había un castigo positivo pues la conducta aparece, ¿no? Pero cuando había un castigo negativo pues la conducta desaparece. Ahora hablábamos de Albert Bandura, digamos que hablaba de las respuestas agresivas que se presentaban en los adolescentes y que muchas veces ni el conductismo ni el psicoanálisis explicaban la variabilidad de las respuestas. Él hablaba del determinismo recíproco, que era cuando el ambiente causaba el comportamiento y así como nosotros entendemos el mundo, el comportamiento y esto es cómo se causa mutuamente. La personalidad hablaba del que era el resultado de la interacción que se daba entre el ambiente y el comportamiento y los procesos psicológicos, y que esto abría una puerta al cognitivismo, ¿no? A la parte habitual. En cuanto a la teoría, pues él hablaba por la observación, es decir, ese aprendizaje que se daba a través del modelado que un sujeto tiene entre otros, y él hablaba de los procesos del modelado que primero pues partía de la atención, ¿qué es lo que permite o impide el aprendizaje sobre cómo pesan las cualidades del modelo, como es la atracción, el prestigio, la competencia, la semejanza a otros, la cercanía a la realidad y la retención, que es lo que recordamos desde los elementos que prestamos atención cuando notamos que hay elementos que están guardados a través de un lenguaje? Cómo se presenta esa memoria semántica, esas imágenes, esa memoria episódica, desde lo que guardamos, lo que hemos visto sobre un modelo y también las imágenes mentales desde esas descripciones verbales, para luego reproducirlas en nuestro comportamiento. También de ahí se daba la reproducción, que son todos los elementos que debemos traducir en imágenes o en descripciones a un comportamiento actual para poder reproducirlo. Y ahí él hablaba también de la motivación, que son todas esas razones que nos damos para repetirlo, hacerlo o no. Entonces, que muchas veces habían refuerzos del pasado, que se generaba ese condicionamiento clásico, refuerzos prometidos, que era lo que nosotros podíamos imaginar, y refuerzo vicario, que era la posibilidad de percibir y de recuperar ese modelo como reforzador, ¿no? En cuanto al castigo, también hablaba del castigo pasado, castigo prometido y castigo vicario. Ahora vamos a hablar de la terapia desde la teoría cognitivo-conductual. Y pues la teoría, digamos que tiene un modelo de tratamiento. Uno de ellos es que la terapia cognitivo-conductual es psicoeducativa, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que la terapia cognitivo-conductual, pues, tiene la posibilidad, digamos, de generar un enfoque en el cual explicábamos cómo los pensamientos influyen en lo que sentimos y en cómo actuamos, pero no solamente en los hechos, sino también en lo que va a generar el malestar y en la interpretación que hacemos de ellos, ¿no? Hablaba, digamos, cuando nosotros hablamos que la terapia cognitiva es educativa, es que pues muchas veces tiene un efecto en el paciente porque precisamente se pretende que el paciente pues entienda a qué se presentan esos trastornos, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos es que tiene un componente educativo, es porque le enseña a ese paciente a cómo funciona su problema, le explica la relación que hay entre pensamientos, emociones y conductas, lo entrena con habilidades para que pueda usar fuera de las sesiones, busca que la persona se vuelva su propio terapeuta. Es decir, que la terapia cognitiva va a educar
va a educar desde la TCC, que son los pensamientos automáticos, las distorsiones, cómo se mantienen esos síntomas, cómo cambian las conductas que refuerzan el malestar y cómo éstas pueden producir o regular esas emociones, ¿no? El rol del terapeuta es activo, ¿no? Y colaborativo, porque a su vez, pues colabora al paciente a encontrar sus respuestas. También le explica los esquemas, los ejemplos, con tareas en casa también. Y el rol del paciente, pues también el paciente tiene un rol activo, aprende, practica y digamos que aplica lo aprendido también en su vida diaria, ¿no? Que es a corto plazo, porque digamos que es una terapia que es enfocada en el problema, identifica el problema y aborda ese problema a corto plazo, ¿no? Que es estructurada porque tiene unos objetivos claros, se centra en los problemas actuales, no en problemas pasados, ni en problemas, por ejemplo, que la persona no conoce, ¿no? Sino en los problemas que la persona refiere, se centra en ese problema actual, le enseña herramientas prácticas desde las primeras sesiones, ¿no? Es a corto plazo porque también, digamos que es como puntual a lo que tiene la persona. Cuando se toca el pasado en la terapia cognitivo-conductual, cuando notamos que el pasado infiere en su problema actual, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de trauma. Entonces ahí es donde toca, digamos, esta parte ya del pasado. Pero si la persona pues no refiere, digamos, algún malestar frente a elementos del pasado, pues no los toca, solamente toca los problemas actuales. Por ejemplo, si la persona se preocupa constantemente o si se siente deprimida, todos estos elementos, digamos, de manera objetiva, ¿no? El rol, como ya les comentaba, tanto del paciente como del terapeuta es un rol activo y colaborativo y parte de lo hipotético deductivo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que digamos que no va a generar, digamos, un diagnóstico como tal completo, sino que a partir de las hipótesis también se empiezan a mirar cómo se mantiene ese problema, cuáles son las situaciones, cómo se ponen a prueba en los pacientes, ya sean registros, tareas, experimentos, qué elementos pueden confirmar o se pueden ajustar o pueden descartar hipótesis desde la evidencia, ¿no? Y pues digamos que cuando hablamos es que, por ejemplo, si yo digo lo que pienso me van a rechazar, ese puede ser un ejemplo, pues acá se va a poner en prueba la realidad, ¿no? Se va a observar el resultado, se va a reformular por medio de las creencias. Es directivo porque digamos que él va, digamos que va a trabajar puntualmente los problemas, ¿no? Que el terapeuta va a proponer una agenda con unos objetivos, con unas tareas, va a ofrecer explicaciones y también técnicas, va a orientar al proceso hacia el cambio, ¿no? No es un proceso pasivo ni exploratorio, que es basado en la evidencia, pues ya como habíamos hablado, analiza información que haya sido demostrada científicamente, que sí ha sido efectiva y eficaz en intervención, ¿no? Que también aplica pruebas que han demostrado esa efectividad frente a lo que miden, lo que pretenden medir, ¿no? Y las correlaciones que hay en lo que miden, pues con los síntomas. Va a abordar el pensamiento, la emoción y la conducta, y pues la idea es que el paciente se vuelva su propio terapeuta. Y esto se empezó a fundamentar principalmente por Piaget y por los principios psicológicos cognitivos, ¿no? Digamos que el principio fundante, muchas veces que los hombres pues no se ven perturbados por los hechos, sino por la interpretación que decían de ellos, ¿no? Que hacen ellos de ellos. Que la terapia cognitiva se basa en ese supuesto teórico y subyacente de los efectos y la conducta que hay en el individuo, y estos cómo están determinados en gran medida por ese modo en que tiene dicho individuo frente a estructurar el mundo. Entonces el paradigma del pensamiento de la información entra con lo que son esquemas, procesos y productos, ¿no? Ahora vamos a hablar de Albert Ellis. Albert Ellis fundamentaba su propuesta desde la teoría cognitivo-conductual que se llamaba el ABC, ¿no? Activación, creencia y consecuencia. De hecho, hay una prueba psicológica de Ellis que se llama el IBT para mirar e identificar las creencias racionales o irracionales. Entonces decía que la activación podían ser procesos y tanto internos como externos, que las creencias es la información que nosotros ya tenemos verbal o imágenes a través de pensamientos, recuerdos, valores, esquemas y el sentido que le damos a la vida y las consecuencias, pues que podían ser esas consecuencias ya sea emotivas o conductuales. Ideas irracionales que decía Ellis. Él aceptaba que las personas tendían a dirigirse hacia sus metas desde lo racional o la teoría de la TRIC, que es que ayudaba a la persona a alcanzar sus metas y sus propósitos básicos, en tanto pues entendía que lo irracional es lo que se lo impedía, ¿no?
que por lo tanto la racionalidad no puede definirse como una forma absoluta, sino que es relativa por su naturaleza. Aaron Beck. Aaron Beck, pues él hablaba ya de como tal de los esquemas, que los esquemas eran aquellos elementos que eran supuestos adquiridos en las etapas tempranas, que podían permanecer a nivel no consciente de manera automática, que estos podían ser permanentes, estables y difíciles de cambiar, que los esquemas se activaban por diversos eventos y que generaban también diversas interpretaciones subjetivas, que muchas veces podían ser distorsionados o lo que llamamos distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas generalmente pues son esos problemas emocionales. Él hablaba también de las creencias centrales, que son las que yo tengo acerca de mí, quién soy, el creo, que son las intermedias o los supuestos, y el pienso, que era de forma automática cómo se daba en el pensamiento. Entonces él hablaba que un proceso pues tenía aquellos elementos que eran como las reglas, por medio de las cuales se manipulaba o se transformaba una información, y esta cómo se regía desde los principios de economía cognitiva, ¿no? Cuando nosotros tomamos esos procesos y analizamos, digamos, la primer ventana que creemos que nos da la respuesta a lo que nos preguntamos, que muchas veces esto es de origen automático, porque a veces no hay una participación de la conciencia, de un análisis o de ser controlado, o también por procesos de aprendizaje se puede dar, y que también pueden ser controlados ya sea por la asimilación y por la acomodación. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de las distorsiones cognitivas, pues recuerden que son esos elementos o errores de pensamiento que le llamamos, porque precisamente pues llegan a ver, digamos, la forma como una persona, por ejemplo, tiende a pensar de alguna manera frente a alguna situación o circunstancia, ¿no? Uno de ellos que se conoce, pues, desde las distorsiones son los pensamientos todo o nada, que es lo que llamamos pensamientos polarizados. ¿Qué es lo que sucede? Pues las personas ven la manera de manera extrema y sin matices. Un ejemplo de esto es si no lo hago todo perfecto, significa que soy un fracaso. La sobregeneralización es cuando a partir de esa experiencia se puede concluir algo global, como me rechazaron, siempre me pasa, ¿no? Cómo la persona pues llega a generalizar. Hay otra que es la catastrofización o pensamiento catastrófico, cuando anticipamos el peor escenario posible, ¿no? Si fallo todo se va a arruinar. Hay otra que es la lectura de la mente, que eso es lo que llamamos digamos, el hecho de que la persona cree saber lo que otras personas piensan y muchas veces no tienen evidencia. Muchas veces la persona dice, seguro piensa que soy incompetente, ¿no? Hay otra que se llama adivinación del futuro y es pues obviamente este pensamiento que la persona pues de alguna manera tiende, digamos, a dar por hecho algo negativo que va a ocurrir, ¿no? Es como que la entrevista me va a ir mal o ya perdí el examen. Hay otra que es descalificación de lo positivo y son esas reglas rígidas y autoexigentes en que la persona piensa debería poder con todo, ¿no? Hay otra que es el etiquetado. eh, y ese etiquetado, pues, también, o etiquetas globales, es cuando la persona se define con una etiqueta negativa, como soy un inútil, ¿no? Hay otra que es el razonamiento emocional, que es cuando la persona cree que es cierto porque se siente así. Si me siento incapaz es porque yo lo soy, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que las distorsiones cognitivas, pues cuando hablamos del todo o nada, pues es la persona que ve, por ejemplo, los extremos. Si yo no soy perfecto, no sirvo. O si yo soy buena o mala persona, ¿no? Sobre generalización, cuando un hecho define todo, ¿no? Fallé una vez significa que siempre voy a fallar. Catastrofización es esperar lo peor. Cuando una persona piensa, por ejemplo, esto va a ser un desastre, ¿no? Lectura de la mente, asumir lo que otras personas piensan, ¿no? Entonces acá pues, muchas veces seguro creen que soy incapaz, ¿no? Adivinación del futuro cuando predecimos sin evidencia, ¿no? Es decir, cuando la persona tiene ese pensamiento como que me irá mal. Está la personalización, que es la culpa excesiva, cuando la persona piensa, es mi culpa que esté así.
Está la descalificación de lo positivo, cuando invalidamos lo bueno, ¿no? Y solamente nos centramos en lo malo. Entonces, como por ejemplo, fue suerte, ¿no? Está también otra que es la que llamamos la parte, digamos, de los deberías, que es las autoexigencias o los imperativos, ¿no? Por ejemplo, debería poder con todo, ¿no? Yo debería hacerlo. Eso quiere decir que genera un elemento rígido en el cual la persona pues tengo que hacerlo, ¿no? El debería viene acompañado siempre de un tengo, por eso se llaman deberías. El etiquetado es cuando la persona se define como negativo, como de una manera, digamos, negativa, como soy un fracaso, soy una mala persona. Y razonamiento emocional es cuando el sentimiento es lo que le da la verdad, es decir, me siento un inútil, eso significa que yo soy un inútil. Voy a activarles el chat por si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda frente a las distorsiones que acabamos de mencionar. Un pensamiento todo o nada, por ejemplo, puede ser, si no me quiere como antes, ya no me quiere, ¿no? Si me equivoco, no sirvo. Sobre generalización, nadie me apoya. Todo me sale mal con las relaciones. Catastrofización, si me dejan, no voy a poder con mi vida, ¿no? Esto va a terminar muy mal. Adivinación del futuro. Perdón, lectura de la mente. Seguro piensan que yo soy débil, ¿no? Él cree que exagero. Adivinación del futuro, voy a quedarme solo o sola toda mi vida, ¿no? O nunca voy a poder mejorar. Personalización, si mi hijo está mal es porque yo fallé, ¿no? Cuando nos tomamos todo de manera personal. Descalificar lo positivo, me felicito, pero no, pero solo por compromiso, ¿no? Me felicitó, pero solo por compromiso. O sea, la persona no ve otros elementos, ¿no? Si lo logré, pero cualquiera puede hacerlo, ¿no? Debería ser más fuerte, no debería sentirme así. Etiquetado, soy una mala madre, soy débil, soy un mal hombre, ¿no? Soy un mal esposo o esposa. Razonamiento emocional, me siento insegura, entonces eso es que algo malo va a pasar. Si me duele es porque no puedo, ¿no? En la pareja muchas veces la persona, por ejemplo, dice, si no me escribe ya no le importo, ¿no? O si discutimos, la relación está perdida. O frente a la ansiedad, si siento esto es porque algo grave va a pasar, ¿no? No voy a poder, no voy a saber o no voy a poder manejarlo. En la parte, digamos, desde las depresiones, también nada tiene sentido, ¿no? Nunca voy a poder estar mejor y si notamos, pues estos pensamientos también se ven como distorsiones. Por acá me preguntan cómo se mejoran las distorsiones cognitivas. Realmente cuando nosotros vamos a hablar de las distorsiones, pues tenemos que tener en cuenta que son pensamientos en los cuales la persona debe aprender a detectarlos, ese pensamiento automático. ¿Qué es lo que yo me digo en este momento? Nombrar la distorsión, por ejemplo, puede ser un error de pensamiento, esto es una catastrofización o lectura de la mente. Cuestionarlo cognitivamente, ¿no? ¿Qué evidencia tengo de que esto es verdad? ¿Hay otra explicación posible? ¿Qué le diría a alguien que quiero, ¿no? Reformulación es cuando reconstruimos ese mismo pensamiento desde un elemento más positivo, más realista y no forzado, ¿no? No tengo pruebas de que esto termine mal, incómodo, catastrófico. Experimentos conductuales que se pueden hacer, probar la nueva realidad, es decir, si la persona dice lo que piensa, observar qué es lo que pasa realmente, ¿no? Y en la repetición es cuando la mejora práctica y constante, pues, pero no, digamos, no se ve, digamos, la mejoría en una sola sesión, ¿no? Sino cuando ya la persona, pues, tiene como, digamos, cierto conocimiento de ellas, ya las logra identificar, las logra, digamos, darse cuenta en su día a día, ¿no? ¿A partir de qué? De eventos en el día a día, cuando se presenta. Y pues obviamente desde los elementos también para abordar cada una de ellas. Entonces, como les venía diciendo, cuando nosotros hablamos de abstracción selectiva y de negación, es que cuando nosotros hablamos de la abstracción selectiva es como la persona, digamos, se le dice abstracción selectiva o filtraje, porque de alguna manera la persona se centra solamente en ese detalle negativo, ¿no?
de una situación, ignora el resto de la información, especialmente cuando es positivo, ¿no? Por ejemplo, recibió 9 de 10 en un examen, fallé en una pregunta, soy malo, ¿no? Solamente se centra en el elemento negativo y no tiene en cuenta lo positivo. Varias personas felicitan a esa persona por su trabajo, se queda solo con la crítica, ¿no? Una pareja tuvo un buen día, pero hoy no me dijo que te quiero, ¿no? Negación, cuando hablamos de la negación es el hecho de rechazar o minimizar la información, que por eso se llama maximización o minimización. Y es cuando la persona llega a generar ese malestar emocional en forma de protección. Por ejemplo, no tengo un problema, puedo dejarlo cuando quiera, ¿no? O no me afecta lo que pasó, ya lo superé. O la relación está bien a pesar de los conflictos. Cuando nosotros hablamos de la negación, la persona no lo ve, no lo acepta, a veces lo pone más grande lo negativo y más pequeño lo positivo, ¿no? Por acá me preguntan, ¿las distorsiones pueden ser curadas o de alguna forma de pensar y sentir? Pues realmente las distorsiones las vamos a tener muchas veces, ¿no? Pero si nosotros nos entrenamos a identificarlas, a cuestionarlas, pues le podemos dar un manejo. Las distorsiones no van a dejar de existir en la persona, ¿no? Sino que se trata de que la persona pues se entrene a tener un pensamiento más adaptativo a su vida. Pensamientos adaptativos. Es que no necesariamente un pensamiento adaptativo es un pensamiento, digamos, que nosotros creamos como un pensamiento, cuando hablamos de un pensamiento adaptativo, es que tiene en cuenta que es realista, flexible y útil, ¿no? Que muchas veces la forma como la persona piensa puede hacer que la persona, por ejemplo, se base en la evidencia y no en suposiciones, ¿no? Tenga en cuenta todos los elementos, que muchas veces reconoce la dificultad sin exagerarla ni negarla, que también ayuda a regular sus emociones y a tomar unas decisiones más funcionales. Pensamiento no adaptativo, por ejemplo, esto es terrible, yo no lo voy a poder soportar, ¿no? Pensamiento adaptativo es, por ejemplo, si me equivoco, si yo me equivoco, pues todo se pierde, ¿no? Equivocarme es posible, no define el resultado. Y pues la característica es que el pensamiento adaptativo flexible proporciona una realidad, está orientado a buscar soluciones, reduce el malestar en vez de aumentarlo, ¿no? Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de las distorsiones cognitivas, recuerden que son las maneras erróneas que nosotros tenemos para procesar una información cuando nosotros analizamos esa información que está a nuestro alrededor, cómo generamos esto o cómo puede generar en nosotros consecuencias negativas, tan habitual que los estados depresivos, ansiosos, las distorsiones cognitivas, sí pueden jugar un papel importante frente al curso del trastorno, y aquí hablábamos ya, como les decía, abstracción selectiva o filtraje, que es cuando nuestra atención se centra únicamente en detalles concretos, ¿no? De aquellos elementos normalmente en los que los aspectos negativos o inadecuados están acordes a nuestros esquemas y además tienden a ignorar el resto de la información, palabras claves, no soporto qué, no aguanto qué, es insoportable. La sobregeneralización y la tendencia a creer que si algo ha ocurrido una vez va a ocurrir siempre. Todo, nadie, nunca, siempre, ninguno. Personalización, la falsa atribución, cuando nosotros notamos que hay personas que sienten que son responsables al 100% de los acontecimientos o qué les está pasando, que cómo participan, que de pronto no han llegado a participar. Aquí hay palabras claves como esto lo dice de mí, soy más o menos tal que, ¿no? Afirmaciones de debería, tengo, que son creencias rígidas o inflexibles. Cuando una persona piensa, por ejemplo, debería ser uno, debería ser uno o los demás, ¿no? Este tipo de pensamientos pues tienen una excesiva autocrítica y están centradas en uno mismo. Cuando están dirigidas muchas veces a los demás, que pueden favorecer, por ejemplo, hacia la rabia, la agresividad,
como debo de, no debo de, tengo que, no tengo que, debe de, no debe de. Entonces recuerden que cuando nosotros hablamos de las distorsiones cognitivas, entonces aquí tenemos que tener en cuenta que una de ellas es el pensamiento polarizado o dicotómico, que son cuando nosotros vemos las cosas blancas o negras, falsas o verdaderas, cuando no existen esas medias tintas, ¿no? Muchas veces útil frente a un inútil, ¿no? Correcto frente a lo incorrecto, bueno frente al malo. Razonamiento emocional, son todos esos sentimientos negativos que dan un resultado a cosas negativas, ¿no? Que es como, por ejemplo, si yo me siento mal, significa que esta situación realmente es mala, ¿no? Si me siento así, entonces es cierto que, ¿no? Maximización o minimización consiste en magnificar los errores propios, los éxitos de los demás y mis éxitos propios y los errores de otros, ¿no? Inferencia arbitraria es cuando nosotros damos por hecho todas las determinadas suposiciones y aunque no existe una evidencia pues real para esto, pues los dos principales serían la adivinación del pensamiento, la adivinación del futuro. En cuanto a la etiquetación, cuando se trata, digamos, de identificar las etiquetas peyorativas para describirse a uno mismo, como por ejemplo soy un, es un, son unos, y hablamos de la interpretación del pensamiento, son suponer todas las razones o las intenciones de las otras personas sin prueba alguna, y si esto dice o esto se debe a. Falacia de control. Creer de manera extrema que uno tiene el control desde la responsabilidad, que uno está controlado totalmente frente a las circunstancias, que no puede hacer nada, palabras claves, no puedo hacer nada por yo soy responsable de todo lo que, ¿no? Cuando nosotros tenemos ese pensamiento que de alguna manera pues es una falacia porque es un error pensar que nosotros vamos a poder controlar algo, ¿no? O que está a nuestro control todas las cosas. Falacia de cambio, cuando nosotros creemos que el problema con otra persona o circunstancia no podemos hacer nada a menos que cambie primero esa persona, ¿no? Y pues unas palabras claves, por ejemplo, si cambiara, entonces yo podría, ¿no? Muchas veces es una falacia de cambio en la cual nosotros creemos que siempre el cambio tiene que venir de la otra persona, ¿no? Falacia de justicia, cuando nosotros creemos que las cosas que ocurren deben ser de determinada manera y pues si es así, es injusto o es justo. No hay derecho que esto es injusto. Cuando nosotros tenemos la creencia que va a venir la justicia divina, ¿no? La culpabilidad, muchas veces echando la culpa o la responsabilidad de las acciones. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hay personas que pueden ser viles, indignas o cómo hacen lo mismo con otros, ¿no? Palabra, por mi culpa, por su culpa, por culpa de. Esta otra falacia que es muy, muy conocida, es tener la razón. Y es cuando no consideramos a la otra persona que también puede tener unos puntos de vista diferentes y, y tratamos de luchar por imponer siempre nuestro propio criterio, ¿no? Palabras como yo tengo la razón, sé que estoy en lo cierto, tener recompensa divina es cuando nosotros identificamos los problemas que cambien por sí solos, ¿no? Y cuando esperamos que las cosas mejoren en el futuro sin buscar soluciones en el presente. Palabras clave, el día de mañana esto va a cambiar, ¿no? El día de mañana yo tendré mi recompensa cuando nosotros esperamos pues que venga esa recompensa del cielo, ¿no? Es fundamental que la persona aprenda a identificarlas, a manejarlas y a disminuir pues el impacto y aumentar ese bienestar en una persona. Como podemos ver, todas las personas, todos los seres humanos podemos tener este tipo de distorsiones, ¿no? Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando se presentan estas distorsiones o por qué son más frecuentes unas que otras, ¿no? Y que muchas veces estas distorsiones pueden también arruinar el pensamiento de la persona. Bueno, entonces cuando estamos hablando de estos errores del pensamiento, creo que ahora sí quedó de pronto más claro lo que venimos hablando de las distorsiones. Obviamente nosotros este tema lo vamos a ver más adelante, cómo trabajar esas distorsiones, cómo reestructurar ese pensamiento, ¿no? Cómo identificarlas sobre todo y acá lo más importante es que la persona pues aprenda a identificarlas en la vida diaria, ¿no? A etiquetar el nombre y también a evaluar pues el por qué es fundamental identificarlas para manejarlas y cómo nosotros vamos a disminuir el impacto que genera nuestro bienestar.
Cuando nosotros hablamos de las técnicas de distorsiones que más se utilizan, una de ellas es la reestructuración cognitiva. Y es una técnica que muchas veces aprendemos a ser capaces de detectar y a modificar los pensamientos. Nos ayuda a fomentar esa identificación y gestión de las emociones, como se da la ansiedad, la ira, la frustración. Cuando nosotros notamos que es eficaz para cambiar esas creencias también que son desadaptativas en la vida de la persona como en cualquier aspecto de la vida, y cómo esto nos permite también adoptar ese estado psicológico adecuado, cómo aprendemos nosotros a conseguirles ese mayor bienestar emocional, y consecuentemente, pues es cuando nosotros eliminamos esos elementos inadecuados que son perjudiciales, ¿no? Para la vida de la persona y cómo conseguimos un estilo conductual más saludable. Otro de los elementos es que nosotros también vamos a trabajar sobre los tres niveles para aprender a identificar las distorsiones. Uno de ellos es la veracidad, ¿no? De la velocidad, digamos, del pensamiento, qué tan real es, qué evidencia tengo yo que es real, ¿no? Cuando hacemos experimentos conductuales, por ejemplo, cuando experimentamos si realmente el pensamiento es válido o inválido, y cómo trabajamos en ese diálogo interno. Recuerden que la reestructuración es una técnica que nos ayuda a modificar los pensamientos que no son adaptativos por unos que son más realistas y más funcionales, ¿no? El primer paso es identificar esos pensamientos automáticos, evaluarlos críticamente, reformular los pensamientos adaptativos, ¿no? Es importante que identifiquemos ese pensamiento automático. Si me equivoco, todo va a salir mal. Hay que identificar qué emoción está asociada a él, ¿no? Si es la ansiedad, la tristeza, la culpa. Aprender a detectar las distorsiones, la catastrofización, todo o nada, la lectura de la mente, ¿no? Cuestionar ese pensamiento, qué evidencia tengo, qué evidencia contradice ese pensamiento, hay otra explicación posible, cómo construimos un pensamiento alternativo o adaptativo. Y pues muchas veces yo puedo equivocarme, pero aún así yo puedo mejorar mi situación. Evaluar el cambio emocional es como disminuye también la intensidad, digamos, de lo que me genera un malestar. Un ejemplo breve es si yo hablo, me van a rechazar, ¿no? Si no tengo pruebas de que me rechacen, puedo expresarme con respeto. Y tipo frente al examen es la reestructuración para modificar esas interpretaciones que son disfuncionales mediante la evaluación, la evidencia, la reformulación también realista. Y nosotros pues también tenemos que identificar y darle una explicación también a los pacientes sobre lo que la parte psicoeducativa, ¿no? Ahí muchas veces se utiliza también una hoja para trabajarlo y es identificar, por ejemplo, en ese registro de pensamiento qué situación, qué pasó, qué hechos o interpretaciones tuve de esa situación, qué pensamiento automático me dije en ese momento, qué emoción sentí, con qué intensidad de 0 a 10. Y la distorsión, pues y nosotros identificar qué tipo de distorsión se presentó, todo o nada, catastrofización, lectura de la mente, sobregeneralización, deberías, personalización, otra. Y la evidencia a favor de ese pensamiento, ¿cuál es la evidencia que realmente comprueba que ese pensamiento es real, ¿no? ¿Cuál es la evidencia en contra? ¿Cuál es ese pensamiento alternativo, ¿no? Adaptativo, ese pensamiento que es realista, equilibrado, útil. Y la emoción después, ¿qué emoción sentí yo después de identificar ese pensamiento? Si disminuyó la emoción. Unos tips para el pensamiento es que no todo lo que yo pienso es verdad, yo puedo cuestionarlo, ¿no? Y que cuando nosotros identificamos, por ejemplo, estos elementos desde la psicoeducación, es empezar a nosotros a detectar qué elementos están presentes en la vida de la persona, ¿no? Cuando nosotros vamos a identificar desde la psicoeducación, tenemos que proponerle a la persona que aprenda, digamos, a conocer sus emociones, por ejemplo, cuando ya hace pensamiento alternativo, si disminuye o no la emoción, ¿no? Muchas veces nosotros también tenemos que identificar cuando nosotros estamos mirando estas emociones, qué situaciones, hecho, evidencia a favor y en contra, pensamiento adaptativo y realista, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Vamos a aprovechar para explorar las preguntas que ustedes tengan. Muchas veces estos pensamientos o estas distorsiones también se basan en situaciones de la vida de la persona que estas situaciones son las que generan esas experiencias y que de alguna manera pues son las que condicionan estos pensamientos, ¿no?
Por ejemplo, elementos de la vida real pueden ser, por ejemplo, situaciones que ya ha vivido la persona con su pareja, de sí mismo, esos elementos que se dice y que muchas veces la persona no logra identificarlos, sino que simplemente le cree ciegamente a esa distorsión. Bueno, vamos a tomar un receso y volvemos a las 7:05. También quiero hacerles un énfasis en el tema de los certificados. Recuerden que esto también les ayuda a ustedes a obtener un conocimiento específico, les ayuda a mejorar su hoja de vida, su currículum, también se va a fortalecer las posibilidades para mejorar profesionalmente como independientes o como empleados, como empresarios, como emprendedores. Recuerden que todas las formaciones de la SIL son internacionales y tienen validez en el sector privado. Y esto pues le brinda una importancia también frente al material porque va a complementar ese conocimiento de cómo tienen las clases en vivo y la preparación como los proveedores de servicio. Acá les dejo los dos números de los coordinadores, que son las únicas personas con las que ustedes pueden hablar frente a los certificados del material de estudio. Señor Iván y Lidia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de padres. Cuando nosotros hablamos de un tipo de padre, pues inicialmente está el padre permisivo. Y es el padre que va a desconocer las normas, los límites, que tiende a comportarse de manera dominante, agresiva para que pues el padre se ejerza como tal, ¿no? ¿Qué pasa con los padres permisivos? Pues que los hijos tienden como a, digamos, a verse dominantes, agresivos y que el padre pues siempre va a permitir todo lo que el hijo desea, ¿no? No va a establecer límites. El padre ausente, pequeño que crece con esa baja autoestima, al sentir rechazo y que muchas veces tienen dificultades frente a las relaciones sociales y a los bajos resultados también académicos. También está el padre autoritario, cuando el hijo le tiene miedo, cuando no reconoce su autoridad, sino su capacidad para hacerle daño, cuando crece con baja autoestima y cuando también notamos pues que la persona se ve sumisa, rebelde, desafiante. Está el padre sobreprotector, pues cuando notamos que es pocamente autónomo, inseguro, que no notamos que se desarrollen las capacidades ni los intereses, porque acá crece pensando que los demás lo tienen que hacer todo. Está el padre respetuoso, cuando el pequeño es más sincero y emocionalmente equilibrado, que tiene buena autoestima y que es más empático, ¿no? Más respetuoso hacia sí mismo y hacia los demás. Y esto tiene un tipo de papel y es que cuando vemos en los padres autoritarios, pues muchas veces está la aplicación de normas y límites por medio de qué, la imposición. Están los padres permisivos. Son estos padres que permiten que sus hijos se salgan con la suya, democráticos, que muchas veces se sustenta ya como los pilares desde la motivación, desde la confianza hacia los hijos. Están los padres negligentes, que muchas veces no se implican en la educación, en el desarrollo también de los hijos. Está el padre helicóptero, el que tiene la total y absoluta dedicación a sus hijos, que olvida hasta sus propias necesidades y solamente se preocupa por ellos. Está el padre tigre, que es el padre que busca la perfección, la excelencia y el éxito de sus hijos y se rige por una disciplina y respeto. Y están los quitanieves, que son los que le allanan el camino a los hijos para que no tengan ninguna dificultad. Entonces, digamos que esto va a generar un esquema maladaptativo a largo plazo. Cuando nosotros hablamos de los esquemas maladaptativos, es que muchas veces estos esquemas se van a fijar en la mente y van a pasar de ser esos criterios sobre los cuales una persona se fundamenta para conocerlos, para comprenderlos, para analizarlos, para decidir y para actuar. Estos esquemas mentales pueden ser adaptativos cuando estos corresponden a la realidad, cuando son objetivos y conducen también a actuaciones adaptativas. Y cuando nosotros notamos de aquellos elementos, por ejemplo, cuando una persona pues va a afrontar de alguna manera la manera, digamos, qué tan objetivos se ven, si conducen a actuaciones adaptativas, es decir, lo que pues, notamos que una persona pueda llegar a afrontar situaciones de manera adecuada y también desde las funciones, ¿no?
También cuando nosotros hablamos de los esquemas mentales, pues muchas veces pueden llegar a ser adaptativos, ¿no? Muchas veces cuando nosotros hablamos de estos esquemas, pues simplemente es que no se ajustan frente a la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Que básicamente cuando nosotros estamos notando estos esquemas, pues van a generar que una persona actúe de manera inadecuada, que de alguna manera la persona pues va a interferir en cómo afronta las situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando, cómo afronta esas situaciones, los elementos cuando notamos, por ejemplo, si se ven o no con la realidad de la persona. También cuando nosotros notamos, por ejemplo, las situaciones y cómo esto hace que funcione de manera inadaptativa o disfuncional. Muchas veces Albert Ellis, Beck y Jung hablaban de una teoría de los esquemas mentales y ellos decían que pues muchas veces era un mapa conceptual que tenía que ver esos esquemas mentales y se agrupaban en cuatro categorías, ¿no? Que esas categorías también tienen que ver con la causa y la influencia, ¿no? Y la influencia también de esos esquemas que son maladaptativos, ¿no? Cuando nosotros notamos que se presentan estas categorías desde las causas, desde la influenza, también desde los elementos tempranos del comportamiento, ¿no? Y pues cuando nosotros hablábamos de ellos, pues vamos a hablar aquí de los esquemas. Uno de ellos es el esquema de la autonomía, y esto hace parte de esos esquemas maladaptativos tempranos. ¿Qué sucede en la autonomía? Pues una de las causas de los esquemas de autonomía son esos padres que son ansiosos, que son sobreprotectores, que no les dan esa independencia a sus hijos, ¿no? Que notamos que hay una pérdida de apoyo y estímulo sobre los elementos controladores. ¿Qué va a generar estos padres que son ansiosos, sobreprotectores? Van a generar que los hijos sean dependientes, ¿no? Que sean incapaces de funcionar solos, que también sean sumisos, porque van a entregar el control para evitar obviamente la rabia, represalias, abandono. Van a sentir vulnerabilidad a la enfermedad y al daño, es que van a tener un temor exagerado a esas calamidades, por ejemplo, naturales, criminales, no son capaces de defenderse o de protegerse, ¿no? Y va a haber una pérdida de autocontrol también cuando nosotros vemos que hay un temor de perder ese control de forma inminente, involuntaria, ¿no? Desde la conducta, de los impulsos, desde las emociones, desde el cuerpo, de la mente. Hay otro que tiene que ver con las relaciones interpersonales y entonces acá cuando nosotros hablamos de esas relaciones, pues también es todos los elementos que pueden conllevar a ello, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que sucede con esas relaciones interpersonales? Muchas veces es la falta de amor, ¿no? De ese amor poco confiable. Cuando nosotros notamos, por ejemplo, aquellos elementos que puedan generar cuidados, atenciones, respeto, ¿no? Todos estos elementos que también puedan llegar como esos padres que notamos que son esos padres comprometidos, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros notamos también estos elementos, por ejemplo, en que notamos también aquellos padres que son cumplidores, esa empatía, ese ambiente familiar seguro, el éxito con experiencias sociales, ¿no? Otro de los elementos es que muchas veces, pues también, que se puede dar por muerte, por abandono, que se puede dar, digamos, aquellos elementos en los cuales nosotros notamos, por ejemplo, cuando se presentan, por ejemplo, esos ambientes familiares en los cuales notamos que se ven seguros o inseguros, ¿no? Otra parte es cuando nosotros vemos también el éxito también de las experiencias sociales, ¿no? Y pues también tengan en cuenta que muchas veces estos elementos pues también van a tener que ver precisamente con la forma como una persona también puede llegar a sentir abandono, rechazo por parte de los padres, la falta de cualidades, si han sido engañados, abusos psicológicos, físicos, sexuales, ¿no? De ahí pues se derivan varias cosas, uno de ellos es la deprivación emocional, que es cuando la persona pues siente que nunca va a tener el afecto o la empatía o el cuidado y que no se siente amado, ¿no? Que no se siente comprendido, que no se siente escuchado, que no se siente valorado ni apoyado. También el abandono por la pérdida, ese temor a la pérdida de las personas significativas, ¿no? Desde la depresión, desde los elementos profundos por las pérdidas, la defectuosidad por la desconfianza, cuando por ejemplo nosotros pensamos
que otras personas nos van a herir, nos van a mentir, nos van a engañar o a manipular. Y también está el del aislamiento social, que pues muchas veces esto está aislado al resto, ¿no? Diferentemente a lo que es extraño, que no forma parte de los grupos. En cuanto a la autovalorización, pues también una de las causas de ella es la falta de amor, de respeto, de aceptación, cuando la persona de pronto en algún momento fue objeto de crítica, de castigos. Entonces muchas veces puede llegar a tener defectuosidad e inamabilidad, que es el sentirse defectuoso, el sentirse falible, que le hacen el favor de amarlo, ¿no? La indeseabilidad, cuando la persona pues también siente que ese aspecto físico cree que es indeseable. La incompetencia frente a las fallas, ¿no? Cuando nosotros notamos, por ejemplo, estos elementos que, por ejemplo, la persona pues es intelectual, que no decide, no toma la responsabilidad, ¿no? Cuando nosotros notamos, por ejemplo, aquellos elementos precisamente, eh, cuando la persona pues de alguna manera presenta también ya esa responsabilidad tanto social o personal. Y pues también está el de culpa o castigo, que es cuando vemos la moral, si es malo, si es responsable, si merece un castigo, si debe expiar también, por ejemplo, por el karma de otra vida o de esta, ¿no? Que son tolerantes a las críticas y a la agresión. También está ese autovalorización por autovergüenza, ese sentimiento de inadecuación. Y en cuanto a los límites y a los estándares, pues también notamos que uno de ellos son los límites desde un ambiente permisivo cuando notamos que las personas son egoístas, son egocéntricas, y esos estándares, por ejemplo, demandantes de autosacrificio, que muchas veces la persona siente que no distinguen entre los deberes o los derechos, entre servir o recibir una ayuda, y también que muchas veces balancean el logro o el esfuerzo. Y para estos límites y estándares, pues lo que notamos son esos estándares inflexibles, que es el esfuerzo también por esas expectativas altísimas y que muchas veces pues ya tiene que ver ya sea la salud, el placer, sentido de la compañía, las relaciones interpersonales. Hay personas que se vuelven adictos al trabajo porque tienen sus estándares tan altos que tienen que ser los mejores en todo, ¿no? Y que muchas veces pues también eso puede depender también del tipo de personalidad. Otro de los elementos son los límites insuficientes. Cuando hablamos de los límites insuficientes, es la persona que lo que desea, digamos, sin importar lo de los otros o si esto es razonable o no. ¿Qué es lo que sucede? Pues muchas veces la persona aprende a enfrentar la frustración, el fracaso, va a comprometerse y también va a verse que tiene elementos recíprocos. Por favor, las preguntas que tenga me las hacen por medio del chat para yo poderle dar respuesta. Que sean preguntas basadas en lo que estamos viendo. El material es un otros elementos mucho más grande de lo que hemos visto en clase, ¿no? Por eso yo les recomiendo mucho ese material, porque es un material muy amplio, contiene pruebas psicológicas, contienen documentos y libros que ustedes les pueden ayudar a profundizar precisamente este aprendizaje. También cuando nosotros nos vemos, por ejemplo, en cuanto a las creencias frente al fracaso, pues todos los elementos en cuales la persona pues tiende, por ejemplo, a tener también otros elementos como, por ejemplo, el origen de esas críticas constantes en su infancia, esas comparaciones negativas, las expectativas irreales en figuras significativas, las experiencias tempranas a humillación o a fracaso. Y en los adultos que notamos muchas veces que la persona pues prefiere no intentarlo, no acceder por miedo a fallar, a estudiantes que abandonan también tareas antes de empezar, personas con alto potencial, pero también con baja autoconfianza, ¿no? El abordaje es importante identificar cuáles son las creencias nucleares desde la incapacidad, reestructurar los pensamientos de inferioridad, esos experimentos conductuales de logro también, el trabajo con autocrítica, reforzar los logros reales y las competencias. Y una frase importante, pues es que el fracaso implica una expectativa persistente frente a la incompetencia y a la inferioridad personal, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la dependencia y la incompetencia, son esas exigencias implacables
que la persona tiene, digamos, frente a lo que trabaja en cada sesión, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las creencias, de los esquemas maladaptativos de las relaciones interpersonales de desconexión y rechazo. ¿Qué es lo que ocurre? Que son creencias desde las necesidades de seguridad, estabilidad, desde los cuidados, desde la empatía, desde los sentimientos compartidos y también desde la aceptación y el autorrespeto. Que la persona tiene un pensamiento de que esas necesidades no serán satisfechas en un modo predecible, ¿no? Que se presenta en un típico ambiente de la familia, que muchas veces está caracterizado por ese desapego, esa frialdad, el rechazo, la inhibición, la soledad, el abuso y la impredicción también de conductas explosivas. Una de ellas está la deprivación emocional. Es esa persona que en algún momento ha sentido que no ha tenido a nadie, en esos momentos en que se ha sentido que de pronto no ha tenido a alguien para suplir esos vacíos emocionales, ¿no? Muchas veces es la percepción que vienen desde los niños, ¿no? Que de pronto los padres pues no están atentos. Muchas veces cuando nosotros hablamos de la deprivación emocional, precisamente, esta de las características en las cuales tenemos en cuenta que mis necesidades no serán satisfechas por los demás, ¿no? Tipos de privación, privación en el cuidado, a veces la falta de apoyo, la falta de protección, la privación desde la empatía, la privación de afecto, esa ausencia o cercanía o calidez que no, pronto la persona no tuvo, manifestaciones cognitivas, a nadie le importo de verdad, yo estoy solo emocionalmente, no puedo contar con nadie, manifestaciones emocionales, tristeza, soledad, vacío emocional, resentimiento. Hay otras manifestaciones que son conductuales y las personas que tienden a elegir parejas frías, distantes y que tienen dificultad para pedir apoyo, ¿no? Que tienen una autosuficiencia rígida y una desconexión emocional. El origen frecuente, muchas veces, como les decía, los padres cuando no están disponibles, ¿no? Falta de validación emocional en la infancia, afecto descondicionado o inconsciente y también negligencia emocional. En cuanto al abordaje de la terapia cognitiva, identificar todas las necesidades emocionales no satisfechas, esa validación emocional en la terapia, la reestructurar esas creencias de que esas creencias en que la persona no puede tener esa inevitabilidad, ¿no? Aprender a pedir o a recibir apoyo, esas experiencias correctivas también relacionales. Entonces, ¿qué pasa con la privación emocional? Pues implica esa expectativa desde las propias necesidades emocionales que no van a ser satisfechas por los demás. Abandono o pérdida. Abandono es esa creencia que la persona siente que de pronto va a ser abandonada y que va a perder esa estabilidad, ¿no? Que de pronto la persona siente de pronto que al ser abandonada, pues su vida, digamos, no va a ser estable, ¿no? Son personas que sienten que no están las personas disponibles de alguna forma estable, que tarde o temprano los van a dejar, ¿no? Manifestaciones cognitivas, se va a cansar de mí, me van a dejar, no puedo confiar en que permanezcan, ansiedad por separarse, por ejemplo, de los padres, miedos intensos, ¿no? Esa tristeza, celos. Entonces también muchas veces aquí lo que hay es un abandono y pérdida de la inestabilidad. También cuando vemos manifestaciones conductuales es precisamente ese apego excesivo, esa búsqueda constante de la reafirmación, dificultad para tolerar la distancia. Muchas veces esas personas ansiosas, cuando el otro no contesta inmediatamente, se estresan, ¿no? Relaciones inestables o conflictivas, origen frecuente, son todas esas pérdidas significativas desde la infancia. Aquellos cuidadores impredecibles o inestables, las separaciones frente al abandono real o a la amenaza de abandono, cambios frecuentes de figuras de apego. Y en cuanto al abordaje de la terapia cognitiva en los esquemas, una de ellas es identificar las creencias de inestabilidad, reestructurar esos pensamientos de abandono, el trabajo con apego, la regulación emocional, la exposición gradual a la separación, fortalecer la sensación de seguridad interna, desconfianza o abuso, así como lo dice, pues son todas aquellas personas que sienten que los demás les van a hacer daño o van a abusar de ellos, ¿no? Abusar, que van a hacerles daño, ¿no? Esa persona que se mantiene al tanto de que los demás lo van a lastimar, que se van a aprovechar de ellos, que los van a traicionar, ¿no?
Muchas veces la persona pues espera ese daño por parte de los demás. Hay manifestaciones cognitivas, no puedo confiar en nadie, ¿no? Si me acerco me van a herir. La gente siempre tiene malas intenciones, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las manifestaciones emocionales, están también aquellas como el miedo, la rabia, estar vigilando todo el tiempo que los demás me van a hacer daño. Manifestaciones conductuales está la distancia emocional, la desconfianza constante, evitar la intimidad, el ataque defensivo o la sumisión excesiva, ¿no? El origen frecuente está el abuso físico, emocional o sexual, está la traición, el engaño significativo, la crianza impredecible o violenta, la falta de protección en la infancia. En cuanto al abordaje de la terapia cognitiva y en los esquemas, identificar esas expectativas de daño, esa reestructuración cognitiva gradual, diferenciar el pasado y el presente, el hecho de construir esas experiencias relacionales seguras y también trabajo con los límites y el autocuidado. Cuando hablamos de la desconfianza y del abuso, pues esa expectativa que tiene la persona siempre que le van a hacer daño, ¿no? Que lo van a humillar, que lo van a traicionar por parte de los demás. Cuando notamos que muchas veces las personas pues comparan mucho el abandono, la privación emocional y se prepara, digamos, para pensar que de pronto siempre los demás pues algo malo le van a hacer, ¿no? Aislamiento social. El aislamiento es la persona que de alguna manera presenta como este pensamiento que es mejor alejarse de las demás personas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la persona se siente diferente, se siente que no encaja, que no pertenece a ese grupo. Manifestaciones cognitivas, siempre manifiestan no encajo, soy distinto a los demás, yo no pertenezco. Manifestaciones emocionales, está la soledad, la tristeza, la vergüenza. Manifestaciones conductuales, la evitación social, el retraimiento, la dificultad para vincularse, la preferencia también a estar solo. El origen frecuente que se ve en el aislamiento social son las experiencias tempranas de exclusión o rechazo, cómo la persona empieza a sentirse diferente en la familia, en el abandono. Por ejemplo, cuando la persona ha sido víctima de bullying también, muchas veces prefieren más bien alejarse porque creen que los van a humillar, ¿no? Falta de pertenencia en la infancia. Y pues el abordaje de la terapia cognitiva en los esquemas puede identificar aquellas creencias de no pertenecer, reestructurar esos pensamientos desde la diferencia, la exposición gradual a los contextos sociales, el entrenamiento de habilidades sociales, las experiencias correctivas también de pertenencia. Y muchas veces, pues en el aislamiento social implica esa creencia de no pertenecer, no encajar a los demás, ¿no? Otro de ellos es la defectuosidad o vergüenza. Así como lo dice, la persona cree que es defectuosa, ¿no? Que es defectuosa, que le da vergüenza lo que los demás piensen de sí mismo, ¿no? Que muchas veces la persona, pues la creencia central es que hay algo malo en mí, que los demás me conocen, en verdad me van a rechazar, ¿no? Hay pensamientos cognitivos, como por ejemplo, yo no soy suficiente, como por ejemplo, si me conocen me van a rechazar. Otras creencias, como por ejemplo, algo está mal en mí, yo soy defectuoso, ¿no? Manifestaciones emocionales, esa vergüenza profunda, esa culpa, tristeza, ansiedad social, ¿no? Manifestaciones conductuales, evitar la intimidad. Toda persona que se está acercando, la persona prefiere alejarse, ¿no? Ocultarse o ponerse máscaras, ese autosabotaje constante hacia sí mismo y esa hipersensibilidad a la crítica. Mientras nosotros tengamos más la hipersensibilidad a la crítica, pues mayor vamos a tener ese pensamiento o ese esquema de defectuosidad o vergüenza, ¿no? Origen frecuente, críticas, humillación, muchas veces rechazo emocional, la persona ha vivido comparaciones constantes todo el tiempo, experiencias de abuso o invalidación. También el abordaje de la terapia cognitiva desde los esquemas, identificar esas creencias nucleares o defectuosas, esa reestructuración del autodiálogo crítico, el trabajo por la vergüenza a la autocompasión, la exposición gradual a la autenticidad y también las experiencias correctivas de aceptación. Listo. Entonces, otro de los elementos son las áreas que están relacionadas con la autovalorización y la orientación hacia los otros y esa concentración excesiva de los deseos, los sentimientos y las respuestas de los demás. Pero aquí notamos que están expensas a las propias necesidades. ¿Para qué? Para ganar esa aprobación, ¿no? Porque muchas veces la persona quiere mantener esa propia conexión, evitar esa aceptación, digamos, evitar esa retrailación, ¿no? Tiene también un típico ambiente familiar, el origen basado en la aceptación
condicional, ¿no? Que muchas veces la persona siente, por ejemplo, los niños que deben suprimir sus aspectos importantes de sí mismos para ganar esa, digamos, esa atención por parte de los padres, amor y aprobación. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos elementos, digamos que también vemos que son familias que han sido criadas bajo una premisa de prioridad en la satisfacción de las necesidades de los demás, ¿no? Entonces está el esquema del autosacrificio, que es un esquema también que de alguna manera pues tiene que ver como por ejemplo la persona que debe poner esas necesidades de los demás a las mías, ¿no? Porque si yo pongo la mía significaría que yo soy egoísta, ¿no? Que hay manifestaciones cognitivas como que los demás es primero, no puedo fallarles, mis necesidades pueden esperar. Entonces esa persona que constantemente se autosacrifica por el otro, ¿no? Por ejemplo, primero, por ejemplo, yo con tu paciente también que a él le costaba decir que no. Así de pronto alguien le pedía, por ejemplo, que lo llevara a su casa y a él como le costaba decir que no y tenía la dificultad de manifestar precisamente ese, digamos, elemento, se autosacrificaba si él llegara tarde a donde él tenía que llegar, ¿no? Entonces, manifestaciones cognitivas, pues obviamente están las emocionales también, que la persona se siente culpable al priorizarse, se siente ansioso, siente un cansancio emocional, un resentimiento oculto. Hay manifestaciones conductuales, también la dificultad para poner límites, para asumir demasiadas responsabilidades, para permanecer en relaciones desequilibradas y también para negar sus propias necesidades, ¿no? El origen frecuente, la responsabilidad temprana y excesiva, el amor condicionado, el cuidado de los otros, mensajes como por ejemplo que van a pensar de mí, esto soy egoísta, ¿no? Padres enfermos o demandantes. Lo primero que se tiene que hacer en el autosacrificio es identificar esas creencias de culpa que hay, ¿no? Validar las necesidades propias, también entrenamiento de límites y autocuidado hacia los demás, la exposición gradual a priorizarse, el equilibrar es dar y recibir, ¿no? Cuando hablamos del autosacrificio, el autosacrificio va a implicar esa tendencia a anteponer las necesidades de los demás para evitar sentirse culpable, rechazado o dañado, ¿no? Subyugación, pues así como lo dice es esa creencia en que nosotros anteponemos las necesidades de los demás, ¿no? Que de alguna manera la persona subyugada se tiene que someter a la voluntad de los demás para evitar un castigo, rechazo o abandono. Que la persona siente que no tiene opción, que es mejor obedecer, que si me opongo van a haber problemas, siente ansiedad, miedo, rabia reprimidas, esa obediencia excesiva, esa dificultad para expresar un desacuerdo, evitar confrontaciones, también relaciones también de poder desigual, ¿no? En la sumisión es la persona que cede para evitar un conflicto. Y en cuanto a la subyugación, pues es someterse por miedo a un castigo o a una pérdida, ¿no? Acá es importante identificar cuáles son las creencias que tiene la persona de rabia, de amenaza, trabajar el miedo y la rabia, el entrenamiento desde la asertividad y también la exposición gradual a los límites y reforzar esa autonomía y ese control personal. Búsqueda de reconocimiento. La búsqueda de reconocimiento, así como lo dice, es la persona que quiere ser reconocida por el otro, ¿no? Que si el otro no me reconoce, pues yo no valgo, ¿no? Que constantemente la persona quiere ser aprobada, que vale si los demás le reconocen, lo aprueban o lo admiran, ¿no? Esa autoestima depende principalmente de la validación del otro, ¿no? Y hay manifestaciones cognitivas en búsqueda de aprobación y reconocimiento, como necesito que otros me aprueben. Si no me conocen, no valgo. Debo agradar, ¿no? Manifestaciones emocionales, ansiedad social, inseguridad, miedo al rechazo. Manifestaciones conductuales, complacer excesivamente, buscar elogio constante, dificultad para tolerar una crítica, cambiar la conducta para agradar. El origen frecuente. Aquí vemos ese efecto condicionado al rendimiento, reconocimiento inconsciente, comparaciones constantes y valoración centrada en el logro o en la apariencia. En cuanto al abordaje de la búsqueda de reconocimiento, pues identificar la dependencia de la aprobación, de qué depende que los demás me aprueben, fortalecer esa autoestima interna, muchas veces reestructurar las creencias de ese valor personal y exposición para nosotros también no querer agradar, ¿no? Esa validación interna y compasiva también esa autocompasión. Ahora vamos a hablar del área de los estándares de vigilancia e inhibición, y son todas las personas que han sido criadas en familias rígidas,
y altamente exigentes, ¿no? Que de alguna manera las familias son perfeccionistas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de ellas es la inhibición emocional, así como lo dice. Son personas que piensan que expresar sus emociones es peligroso, inapropiado y incorrecto, ¿no? Que sus manifestaciones cognitivas no deben mostrar lo que siento, que de alguna manera ese niño quería llorar en algún momento y el padre le dijo, no llores, ¿no? Entonces debe, si muestra su vulnerabilidad, si siente que es débil, ¿no? Que mejor se lo guarda para sí mismo. Manifestaciones emocionales, están entumecimiento emocional, ansiedad, tristeza contenida, dificultad para identificar también sus emociones. En la parte conductual, ese control excesivo a lo que expresa emocionalmente, que los demás no se den cuenta, evitar conversaciones emocionales, la aparente frialdad y la somatización. En cuanto a las emociones inhibidas, la rabia, la tristeza, el miedo, la alegría espontánea, el origen frecuente de inhibición emocional es la crianza rígida, castigadora, mensaje de no llores, no exageres, ¿no? Vergüenza para expresar sus emociones. Muchas veces en los contextos donde la persona siente que de pronto donde sentir no era seguro, ¿no? El abordaje, pues esa psicoeducación de las emociones, normalizar y también aprender a validar las emociones del otro. Está también la identificación y la expresión gradual, reestructurar las creencias para sentir y las experiencias correctivas de una expresión segura. La hipercrítica, aquella persona que se siente sensible a ser criticado por el otro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que también la persona, pues, de alguna manera tiene ese pensamiento como que yo debo ser perfecto, no puedo equivocarme, esto es inaceptable, ¿no? No es suficiente, debo hacerlo mejor, no puedo fallar, ¿no? Manifestaciones emocionales, ansiedad, culpa, insatisfacción crónica, irritabilidad, manifestaciones conductuales, ese perfeccionismo, esa dificultad para descansar, esa rigidez, ese autocastigo, crítica hacia los otros. Y en cuanto al origen frecuente, ya sea el amor condicionado al rendimiento, las altas exigencias parentales, las críticas constantes en la infancia, la valía personal o la ligada al logro, en el abordaje de la terapia cognitiva y los esquemas, identificar todas esas reglas rígidas como debo, tengo que, reestructurar todos esos estándares irreales también, introducir la flexibilidad y la autocompasión, también la exposición a no hacerlo, ¿no? Y diferenciar cuál es el valor personal frente al desempeño. La hipercrítica se caracteriza por esos estándares rígidos y esa autovalorización basada en un rendimiento. Ahora vamos a hablar de la negatividad o pesimismo. Aquella persona que de alguna manera eh, se siente que de pronto se siente negativo o pesimista frente a que lo malo siempre va a pasar y lo positivo pues no cuenta, no dura, ¿no? Que la persona mantiene ese foco persistente frente a lo negativo, anticipando sus resultados desfavorables. Hay manifestaciones cognitivas como nada va a salir bien, siempre pasa algo malo, no vale la pena ilusionarse. Manifestaciones emocionales, tristeza, ansiedad, desesperanza. Dificultades conductuales, evitar las ilusiones o los proyectos, la desmotivación, el retraimiento, la queja constante. Origen frecuente de la negatividad o pesimismo, todos los entornos impredecibles, amenazantes, ese modelamiento también de figuras pesimistas, ese experiencias repetidas a pérdidas o a fracaso, falta de refuerzo de lo positivo, el abordaje de la terapia cognitiva en la negatividad y el pesimismo, es aprender a identificar cuál es ese sesgo atencional frente a lo negativo, reestructurar esas creencias de inevitabilidad, balancear esa información frente a lo positivo y lo negativo, enfrentar la gratitud realista y los experimentos conductuales positivos. Listo, ¿tienen alguna pregunta frente a lo que estamos hablando en este momento? Bueno, vamos a continuar. Ahora ya estamos ya casi por finalizar, están las áreas de los límites insuficientes. Y es esa deficiencia que tiene la persona de tener unos límites internos y una responsabilidad hacia los otros. Se siente que su orientación, sus metas a largo plazo,
que hay una dificultad para respetar los derechos de los demás, para cooperar con ellos, para hacer compromisos o fijar o alcanzar estos objetivos. Son personas realistas y el típico ambiente de la familia de origen que está caracterizado por la permisividad, el exceso de indulgencia, la falta de dirección o que va a fomentar esa sensación de superioridad y no por una confrontación, disciplina o un límite, ya sea apropiado en relación con la asunción de las responsabilidades, la cooperación recíproca o el establecimiento de las metas, ¿no? En algunos casos que notamos que el niño puede no haber sido obligado por ciertos elementos o a soportar ciertos niveles, ¿no? Los normales desde la incomodidad, si pueden o no recibirse de la supervisión, dirección o instrucciones adecuadas. Entonces también hablamos del derecho o de la grandiosidad, que es aquella persona que se siente de alguna manera eh, que se siente de alguna manera como que ha tenido de pronto esos derechos sobre los demás, ¿no? Que le dificulta de respetar los derechos de los demás, que se siente que es una persona especial, que tiene derecho más que los demás, que las reglas no aplican para esa persona, ¿no? Es una persona que se percibe como alguien superior, con privilegios especiales, con una baja tolerancia a la frustración, que no deberían decirme que no, que merezco más, que las normas son para otros. Manifestaciones emocionales, la ira, cuando hay límites, cuando hay frustración, cuando hay impaciencia. Manifestaciones conductuales, exigirse siempre un trato especial, dificultad para aceptar los límites, falta de empatía o conflictos interpersonales. El origen frecuente de ese derecho o grandiosidad también muchas veces son aquellos límites inconscientes en la infancia, ¿no? Como esa sobrevalorización, esa permisividad extrema, esa falta de frustración temprana y ese modelamiento de privilegio. En cuanto al abordaje, pues la psicoeducación desde los límites y la reciprocidad, trabajo desde la empatía, la reestructura las creencias en el privilegio, la exposición a la frustración y desarrollo de una responsabilidad interpersonal. Autocontrol exigente. Cuando hablamos del autocontrol, insuficiente, perdón, es aquella persona que tiene una dificultad para establecer un autocontrol, ¿no? Que de pronto la persona tiene una autodisciplina insuficiente, es un esquema cognitivo, que la persona no tolera la frustración de un malestar, ¿no? Que necesita un alivio inmediato, que la persona tiene una dificultad para regular sus impulsos, sus emociones y sus conductas. Hay manifestaciones cognitivas que se presentan en el autocontrol insuficiente, como no puedo esperar, ¿no? Necesito esto ya, no soporto sentirme así. Manifestaciones emocionales, irritabilidad, frustración intensa, impaciencia. Manifestaciones conductuales, la impulsividad, dificultad para terminar las tareas, evitar un esfuerzo sostenido, conductas de alivio inmediato, ¿no? El origen frecuente que se presenta, pues muchas veces se presenta límites inconscientes en la infancia, gratificaciones de manera inmediata. Muchas veces la persona también puede llegar a presentar una falta de modelamiento de autocontrol, poca tolerancia a la frustración o la enseñanza, ¿no? Otro de los elementos es también el abordaje de la terapia, cuando nosotros hablamos cómo se abordan estos elementos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la poca tolerancia a la frustración que le han enseñado los padres, ¿no? Muchas veces cuando nosotros hablamos de estos elementos, es también el entrenamiento de la tolerancia al malestar, la regulación emocional, también están las metas graduales, están el reforzamiento diferido, el trabajo con límites internos. Entonces, una parte, digamos, desde una frase desde el examen, que es el autocontrol insuficiente, se caracteriza por esa baja tolerancia a la frustración, dificultad para inhibir sus impulsos, y esto pues básicamente son esos esquemas maladaptativos tempranos, ¿no? Que muchas veces se llegan desde la infancia y por eso la persona pues presenta esto cuando es adulto, ¿no?
Cuénteme qué preguntas o qué dudas tienen. Cuando nosotros hablamos de los esquemas, es que no se van a modificar ni se van a eliminar, ¿no? Sino que se van a trabajar de manera gradual. La idea es que la persona tenga una conciencia del esquema, cuando se activa ese esquema, ¿no? Y si esto es mi esquema el que está hablando, eso realmente soy yo, que de pronto entender la historia temprana, como yo aprendí a protegerme, ¿no? Ese cuestionamiento cognitivo, sigue siendo válido este pensamiento hoy, ¿no? Creencias emocionales correctivas, pues vivir esas experiencias que contradigan un esquema, como esas relaciones seguras, esa validación, esos límites. También otro de ellos es también los cambios conductuales, es decir, cuando actuamos de una forma distinta a un patrón de un esquema y hacer lo contrario a lo automático, ¿no? La repetición y el tiempo, la modificación que ocurre cuando hay una práctica sostenida, no inmediata, ¿no? Ideas claves, cuando nosotros hablamos de los esquemas, recuerden que muchas veces se debilitan, dejan de decir la conducta, ¿no? Dejan de dirigirla, se reemplazan por respuestas más adaptativas, ¿no? Recuerden que los esquemas como tales no se van a modificar mediante la conciencia, el cuestionamiento, las experiencias, los cambios conductuales, ¿no? Pero pues realmente la idea es que la persona aprenda a identificar cuándo se activan estos esquemas y por qué siguen presentándose, por qué se activan, qué ha influido que piense de esa manera, ¿no? ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Todos estos elementos están claros? Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes el día de hoy por su atención en esta clase. Cualquier otra pregunta, pues nosotros vamos a continuar desarrollando este tema para que ustedes pues lo tengan claro, ¿no? Todavía apenas estamos empezando y pues la idea es ir profundizando también en esto de la terapia cognitivo-conductual. Ya adelantamos una parte muy amplia, que son las distorsiones, las creencias racionales o irracionales y los esquemas maladaptativos. Quiero agradecerles a todos por su atención y por su participación y pues nos vemos el día de mañana nuevamente de 6 a 9 de la noche. Muchas gracias a todos.